Estamos de regreso con una interesante entrevista con el doctor Franklin García Fermín, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y precandidato presidencial a la nominación de ese partido. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, un placer. Es un placer para nosotros que Gracias, esté aquí con gracias. nosotros. Muy Doctor, contento. A 1 año y 3 meses de gobierno del presidente licenciado Danilo Medina, ¿cree usted que ha llenado la expectativa del pueblo dominicano? Bueno, evidentemente que no, porque si pasamos un balance, tenemos que llegar a la conclusión, a la triste conclusión, de que el balance es negativo. No ha habido soluciones a los apremiantes problemas que acogotan a la sociedad dominicana. Desde el aumento de los productos alimenticios de primera necesidad, aumento de los combustibles, aumento de los impuestos, aumento de, es decir, todo ha subido en este Menos los periodo, sueldos. menos los sueldos. La comida está carísima. La comida, el gobierno ha tenido que recurrir a imponer impuestos. O sea, una reforma fiscal que no la aplicó en su totalidad porque hubo parte de esa reforma que la van a aplicar ahora, como lo referente a la placa de los vehículos. Es decir, que ese aumento se va a producir en más de 1000% en muchos casos. Sí. Porque vehículos nuevos que pagan 2.200 pesos van a pagar 15.000, 20.000, 25.000 pesos. Es decir, que ha sido un aumento de impuestos de circulación desproporcionado. Pero lo que se está hablando es que para el año 2015 se tiene previsto otra reforma fiscal. Si esto es verdad, Bueno, como se pretende, pues mire, lamentablemente muchos dominicanos se van a ir, como ya se están yendo del país. ¿No? Y el que tiene cierta posibilidad económica, se va y deja el país. cierto respiro, se va. Yo no sé si ustedes recuerdan a principios de los años 90, aquella crisis de gasolina, de los combustibles, que la gente tenía que hacer largas filas y muchos dominicanos, familias de clase media, tuvieron que irse porque no aguantaron la crisis. Entonces, lamentablemente, digo lamentable sí, porque claro, que este es el país de nosotros. este es nuestro país y yo, como todo el mundo, quisiera que las cosas en este país mejoren, ¿verdad? Sí. Claro, Que haya más empleo. Danilo Medina prometió que crearía 100.000 empleos el primer año, pero resulta que el balance es negativo, porque no solo no se han creado empleos, un solo empleo no se ha creado nuevamente, sino que se han perdido en este año y 3 meses de balance de gobierno. Ese es uno de los puntos negativos, que no ha habido la capacidad de generar, de producir empleos. Y en un país donde hay una tasa tan alta de desempleo y que entonces se aumente esa tasa en vez de disminuir, pues evidentemente que es un país que cada día se está haciendo más pobre. Y ahí por aumenta eso, también la tasa de delincuencia. ¿no? Entonces eso trae una consecuencia, como tú señalas, entre ellos el aumento de la delincuencia. Porque esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues evidentemente, ¿qué camino le queda? Lamentablemente, la delincuencia. Y un país donde los jóvenes ni estudian ni trabajan, la inmensa mayoría, pues evidentemente que el futuro que nos espera es pues muy triste. Yo personalmente, doctor, veo un futuro pero muy penoso para nuestros hijos,
porque usted sabe el sacrificio que tenemos que hacer nosotros los padres para mandar un niño al colegio. Y lo que tenemos ya también adolescentes que están yendo a las universidades, todo caro, los libros, es increíble. No, ya ese... Para mandar a un niño al colegio ahora que dispone de 200,000 pesos. No, eso es increíble. Bueno, los colegios, como todos sabemos, pues todos los años se disparan. Se disparan, cambian los libros. No hay nadie que controle eso. Sí. Los libros, bueno, pues lo cambian, y un libro, el que menos cuesta, ya estamos hablando de 1,000, de 1,200, sí, 1,300, hasta 1,500. Y hay colegios que hay que pagar 6 meses por adelantado. Sí. No, y cuando se inicia el año escolar, pues cuando te dicen que hay que ir a comprar los libros y los demás útiles, así como la vestimenta, el uniforme, es una cosa increíble, Sí. que para cualquier familia de clase media es una carga muy Sí, pesada. muy pesada. Esa es la realidad la que estamos viviendo, con la agravante que todos los años cambian los libros, ¿verdad? Cuando se supone que un libro puede durar, o sea, podría mantenerse hasta por 5 años. Claro, claro. ¿Verdad? Porque aun cuando el conocimiento va cambiando vertiginosamente, señores, no hay necesidad para cambiar, a no ser que sea un negocio. Para mí es un negocio. Sí, Eso es un porque negocio. Son que negocio. intervienen empresas editoras, intervienen un conjunto de intermediarios, Intereses. funcionarios del gobierno, que a través de esas publicaciones ganan millones y millones de pesos. Entonces, evidentemente que la situación de este país va de mal en peor. Y quiero decirles que hay un elemento también que debe ser preocupante, y es que este gobierno del PLD y Danilo Medina le han dado la espalda a promesas que hicieron, como la de perseguir la corrupción, que se comprometieron con organismos internacionales y con instituciones de la sociedad civil para perseguir la corrupción. Y no hay en este gobierno un solo caso, después de la salida de un gobierno de 8 años corridos, no 2, sino 8 años, considerado los gobiernos más corruptos en la historia de la República Dominicana, y no hay un solo expediente que se haya dado lugar, porque todos los expedientes lo archivan, empezando usted, por los expedientes contra el propio expresidente Leonel Fernández, que en vez de investigar, la representante del Ministerio Público pues lo mandó a archivar. En los expedientes contra el ingeniero Félix Bautista, que en vez de investigarse, la Suprema Corte de Justicia actual, dominada en su inmensa mayoría por miembros del Partido de la Liberación Dominicana, también lo mandaron a archivar. Pero ahora mismo hay un expediente que se está investigando de corrupción también del ingeniero Díaz Rúa, ¿verdad? Y lo que está sonando fuertemente es que a la representante del Ministerio Público, que está persiguiendo, que está tratando de motorizar ese expediente, esa investigación, se habla de que la van a promover, supuestamente que la van a promover. Pero el presidente Danilo que intervenga ahí, porque si el presidente Danilo no está de acuerdo, no la quitan. Sí, que el presidente de la parece, República. No, porque parece que todo eso forma parte de una red. Es que el problema, doctor, que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Y se dice en el argot popular que los bomberos no se pisan la manguera. Entonces, es muy lamentable que eso tenga que ser así en un país donde hay una creciente deuda externa, porque ya ustedes han visto que el Banco Central niega que sea la deuda de 35,000 millones de pesos,
que es algo que ha sido reafirmado por economistas, institutos nacionales e internacionales, pero dice que la deuda externa anda, ellos afirman, cerca de 28 mil millones de dólares. Entonces, como quiera, señor gobernador del Banco Central, usted está hablando de una suma extraordinaria para un país que el presupuesto de la nación apenas anda por los 500 mil millones de pesos que se está planteando, ¿verdad? Entonces, una deuda externa como esa obliga al país a pagar intereses y abonar a capital más del 40% del presupuesto del país. Es decir, para pagar intereses y para abonar al capital es lamentable. Así no se avanza. Así no se avanza. No. Y eso es lo que ellos han hecho, aumentar. Porque Hipólito Mejía, cuando salió en el 2004, recuerdo perfectamente que dejó una deuda de cerca de 9 mil millones de dólares, ¿verdad? Que en ese momento se criticaba, ¿verdad? Y se presentaba como una suma alta. Pues fíjense. Ahora es por 3 que está multiplicado. Está multiplicado por 3. Pero eso no está confirmado porque esa es la versión del Banco Central, que pueden ser más. Gobierno. Sí, pueden ser más. Pero la versión que dan los economistas independientes, expertos en la materia, dice que es 4 veces esa deuda. Es decir, que estamos hablando de 35 mil millones de dólares. Oh, señor. Y si usted multiplica 9 mil millones por 4, eso te va a dar 36 mil millones de dólares. Entonces, la deuda externa que el PLD está dejando, que tiene en este momento, anda superando 4 veces la que dejó el Partido Revolucionario Dominicano. No, ellos le echan todavía la culpa a ese gobierno de Hipólito. Sí, todo. No, claro, porque así es más fácil. Sí, buscar un culpable. Vamos a ver si se le busca solución. ¿Cree usted, doctor, que el presidente Danilo Medina ha hecho caso omiso a la autocorrupción del pasado gobierno de Leonel Fernández? Pero evidentemente que ha hecho caso omiso, porque como decía hace un momento, no hay un solo caso que esté en los tribunales, no hay un solo caso de corrupción que lo estén conociendo los tribunales de la República Dominicana. Y cuando se ha tratado, han hecho una alaraca, como decimos, unos aguajes. Sin embargo, cuando se han presentado querellas, denuncias, como la han presentado personalidades, dirigentes políticos, instituciones de la sociedad civil, que vendrán más también, porque son tantos los actos de corrupción y son tan evidentes que eso no lo va a detener nadie. Así es. Y habrá en la historia de este país que escribir un capítulo muy especial sobre los actos de corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández. Incluso, doctor, ya se habla de algunos de los funcionarios que él mismo puso, como es el caso de la Secretaría de la Juventud. No, pero eso es pequeña... Eso es percata minuta, como dicen. Como se dice. Ya se habla de que en agricultura las importaciones, las autorizaciones de importaciones es una cosa extraordinaria. Un negocio. Que el anterior ministro, que fue una cosa terrible el desorden que implementó en el Ministerio de Agricultura, le queda chiquito a lo que el actual está haciendo. Oh, señor. Es decir, que este gobierno está destruyendo a los productores nacionales, a los productores, por ejemplo, de cerdos. Lo tienen prácticamente en la quiebra, porque de una cantidad de dólares que se importaban, eso lo han casi duplicado en un año de gobierno. Bueno. Eso solamente de carne de cerdo. Pero si buscamos otros renglones, también
Ya algunos sectores productivos del país, de la agroindustria, por ejemplo, ya están denunciando y han iniciado denuncias al respecto, porque prácticamente lo tienen endeudados y además le están haciendo competencia importando renglones, ¿verdad?, que el productor nacional está en capacidad de producir. Se va muriendo el de aquí. Pero que sin embargo no pueden competir con los precios imposible de importación. Y esas importaciones ustedes saben que la autorizan y que ahí se mueven millones y millones de pesos. Porque no son gratis que se dan. Todos lo sabemos, Sí. ¿verdad? Bueno, doctor, vamos a una pausa comercial y en breve continuamos con esta interesante entrevista. Ustedes, amigos televidentes, no se muevan. Estamos conversando con el doctor Franklin García Fermín, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y un destacado líder PRDista comprometido con el pueblo. Doctor, vamos a hablar ahora de su paso por la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí estuvimos observando que usted le está dando un gran apoyo al candidato Grullón, Iván Grullón. Sí. ¿Y qué opinión le merece a usted esa candidatura? Si va a venir a resolver los problemas que viene presentando la Universidad Autónoma, etcétera. Sí, mira, como todo, me imagino, en el país, están informados, el 15 de febrero del 2014, la Universidad Autónoma de Santo Domingo escogerá de manera democrática a sus autoridades, al rector, los vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores de escuelas y así también directores de los centros regionales. Nosotros, de manera formal, en un acto que celebramos en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, le ofrecimos nuestro apoyo al doctor Iván Grullón Fernández. Una razón fundamental, entre otras, ¿verdad? Sí. Es que le conozco perfectamente. Primero porque trabajamos juntos en el Consejo Universitario. Él en una etapa como decano de la Facultad de de Humanidades, y yo como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En esos decanatos, pues ambos trabajamos muy unidos, junto a otros decanos también, como el doctor Porfirio García Fernández, que está apoyando también. Ahí va. Lo apoya Iván también. Y otros ex rectores que lo están apoyando. Y ahí lo conocí, lo traté. Posteriormente, cuando me correspondió la alta dirección de la UAS, la más alta dirección, que es la de rector, él ganó la vicerrectoría docente. Y fue entonces un vicerrector de los 4 que me acompañaron. Y puedo decirles que fue un excelente vicerrector. Y por una razón, yo diría, además de su capacidad, su experiencia, su dedicación, fundamentalmente, porque fue un hombre leal al rector y a la institución. Y yo siempre recuerdo a mi padre que me decía, Franklin, para ser un buen jefe hay que ser un excelente subalterno. Así y es. yo lo fui. 2 veces en la Universidad Autónoma de Santo Domingo fui subalterno. Porque yo llegué a ser vicedecano también de la Facultad de Jurídicas y también vicerrector
O sea que fui subalterno de un decano y de un rector. Sí, fue Y subiendo en de ambas escalón. posiciones nunca me extralimité a mis funciones, ¿verdad? Y en esas funciones de vicerrector que tuvo Iván, siempre actuó con lealtad a la institución, primero a la institución, ¿verdad? Pero al rector, que es la cabeza, ¿verdad? Porque imagínate un capitán en una embarcación que los Los demás soldados no le se subleven, obedezcan, ¿verdad? sí. Sí, claro. Puede zozobrar Sí, claro. ¿verdad? La La embarcación. embarcación, ¿verdad? Entonces, tengo la plena seguridad de que Iván Grullón Fernández hará una excelente administración en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un hombre de una experiencia ya dilatada, como he dicho, director de escuela, decano, vicerrector. Por tanto, ha hecho una carrera docente y administrativa. Hay algo, doctor, que yo voy a aprovechar ahora el momento para preguntarle, porque yo como ex alumno de la Universidad Autónoma, siempre me preocupó en los años 86, por ahí, 87, que yo no entiendo todavía el por qué, al estar ya las cosas tan modernas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como que yo entiendo que no está de acuerdo con las universidades privadas y modernas. Por ejemplo, lo que más me preocupa a mí y que yo no entiendo es que un alumno, si hay una facultad de ciencias económicas, ¿por qué esa persona tiene que estarse trasladando? O sea, uno que estudia economía y que tenga... A otras aulas de otras facultades. Sí, y no solamente a otras aulas de otras facultades, sino fuera del campus universitario. Y que eso para la clase media yo entiendo que es un poco Sí, incómodo, porque a veces Sí. tienen hasta que pagar pasaje. Sí. Porque después yo estudié en una universidad privada y yo sé que yo me pasaba, todas las materias las daba en una misma aula. Pero fíjate, Hipólito, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando tú la comparas con las mayorías de las universidades del mundo, yo Sí, particularmente, y modestia aparte, tengo una gran experiencia, porque estuve en muchas universidades, en Europa, en Medio Oriente, en Egipto, en Israel, por ejemplo, ¿verdad? En China también, en Corea, en Japón. O sea, visité muchas universidades y noté que nosotros tenemos una de las ciudades universitarias más hermosas en este momento. Sí. ¿Verdad? Ustedes van a la universidad y se dan cuenta. sí, Pero además, también, que no es muy fácil en otros países, que básicamente todas las instalaciones están en un mismo lugar, ¿verdad? Como en una especie de una ciudad, Sí. como lo es la UAS, que se construyó, solo construyó el dictador, ¿verdad? Rafael Leonidas Trujillo en los años 40. Entonces, en muchas ciudades he visto que las edificaciones están por todas las ciudades, Sí. por toda la ciudad. Es decir, que quedan una distancia. distante de otras, Ok. ¿verdad? Y hasta las oficinas, el rectorado y eso, quedan muy distantes. Lo que pasa, sin embargo, esa inquietud que tú tienes no deja de tener razón. sí, Lo que sucede, Hipólito, es que la UAS es una universidad muy grande. Son casi más de 180.000 estudiantes. Claro, en la sede central y en 18 Regionales. regionales, ¿verdad? Al ser una universidad masificada, tan grande, una de las más grandes de América Latina, la tercera más grande, solo la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, la UBA, la Universidad, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y la tercera es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la más grande, tercera más Sí. grande, ¿verdad? Por tanto, siempre ha habido
y siempre ha existido ese problema de que muchas veces tú tienes que trasladarte Sí. de una facultad a otra, inclusive yendo a aulas que pertenecen a facultades que son totalmente distintas a las que uno estudia, ¿verdad? Sí, claro. Eso se debe fundamentalmente por las faltas de aulas. Sin embargo, puedo decirte que en los últimos años eso ha mejorado mucho, Sí, porque inclusive la parte tecnológica, la tecnología nos ha ayudado mucho a organizar eso, ¿verdad? Porque Exacto. recuerda que eso era manual. Sí, sí. Hoy entonces ya, por ejemplo, economía, ya para no hacerlo de un solo sí. golpe, ha tenido que hacerlo poco a poco. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ya prácticamente tiene todas las asignaturas que se imparten en esa facultad en su sede. Ok. Y ya han ido sacando otras facultades, como por ejemplo a la que yo pertenezco, que es la Facultad de Ciencias Jurídicas. y Políticas. Sin embargo, yo entiendo que eso hay que mejorarlo y que se va a mejorar en la medida en que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se vaya automatizando cada día más. Porque, y en eso inicié, también en la gestión que yo Presidió. continué, también lo hizo, la formación al más alto nivel para profesores puedan dar educación a distancia, porque eso no es, además del dominio de la tecnología, Sí. hay que estar tener, preparado. hay tiene que tener una preparación Sí. especializada. Sí. Entonces, yo espero que muy pronto en la UAS la docencia no sea solo presencial, como lo Exacto, es sí. en más de un 99%, porque ya se está dando docencia virtual, Sí. o sea que no es presencial, pero todavía es muy mínimo. Pero podemos dar clase para que los estudiantes reciban su docencia en su casa, no tengan que salir de su casa. Exacto. ¿Y usted no cree que ahí perdería importancia? Porque hay estudiantes que son medio cómodos. A veces- Bueno, pero tú sabes que hay un sistema, eso tiene un control, no es, ¿verdad? No, claro. Además del sentido de responsabilidad que tienen que tener todo estudiante. Pero hay un sistema que te va computando. De monitoreo De monitoreo, que te va Ok. contando las horas que tú estás Exacto, sentado en la exacto. computadora. en la computadora trabajando, porque tú tienes que entrar a un sistema y ese sistema te va llevando, ¿verdad? Tú tienes un profesor que está de aquel lado, que lo va chequeando a ustedes también, porque tampoco el profesor tiene que ir a la universidad. Claro. No es que todas las clases tengan que ser así. Habrá clase presencial, ¿verdad? Sí. Porque es bueno vernos la cara, Exacto. poder saludarnos, Exacto, poder claro. hablar, El ¿verdad? contacto físico. El contacto físico, pero no tienen que ser todas las clases de esa manera. Entonces, eso va a reducir mucho este problema de los espacios Sí, físicos. sí. Y entonces, si nosotros llegamos a que el 30 o el 40% de la docencia sea a través de Virtual. ¿verdad? Por internet, Sí. por las redes, Hay más espacio. bueno, pues entonces evidentemente que eso también nos pone al más alto nivel tecnológico, pero también nos vas a permitir disfrutar mayormente de los espacios. Doctor, yo quiero aprovechar la ocasión para expresarle de manera personal mi admiración y mi respeto hacia usted, ya que desde que usted Gracias. fue rector de la UAS, yo he venido dándole seguimiento y ahora, después que está involucrado en lo que es directamente ya en asuntos políticos con el PRD, y he visto ya en los últimos meses, ¿no? Porque yo camino parte del país y he visto ya vallas suyas aspirando a la nominación presidencial por el PRD. O sea que yo entiendo que usted tiene el perfil y háblenos de eso. Sí, muchas gracias. Pues mira, Hipólito, en el día 6 de octubre
en un acto, en un hotel de la ciudad de Santo Domingo, presentamos, no fue la proclamación, sino la presentación. Bueno, ahí están las imágenes, Exacto. los amigos televidentes la estarán viendo. En ese evento que fue masivo, cientos de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y también de personalidades independientes que no tienen partido, Sí. pero que tienen confianza, respeto y admiración, y entonces han decidido, aun cuando no militan en el PRD, han decidido apoyar nuestras aspiraciones a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, un acto, pues ahí formalmente presentamos nuestro proyecto, ¿verdad? El proyecto nuestro tiene una aspiración fundamental, que es llevar a feliz término la propuesta más avanzada que se ha presentado en este país, que fue la que presentó en el año 1994 el doctor José Francisco Peña Gómez, que él llamó gobierno compartido, en el cual la esencia de ese gobierno sería el ser humano. Por eso él habló de primero La gente. gente, ¿verdad? No era simplemente una consigna para él identificarse con los seres humanos, sino que era una visión, una interpretación de la realidad social, económica y política en que vive y vivía y sigue viviendo la República Dominicana. Porque resulta ser que ahora los problemas que acogotaban al ser humano en ese momento, hoy son mucho mayores. Hoy la crisis que perjudica a los seres humanos se ha ampliado. Hay más hambre, hay más pobreza, hay más desempleo, hay más enfermedades, hay menos atenciones de salud, por tanto, y lamentablemente la educación, aun cuando este gobierno este año ha cumplido con la ley del 4%, pero sin embargo la educación y la formación del intelecto en una sociedad en la que el conocimiento es lo que determina el desarrollo. Por eso Peña Gómez entonces interpretó, si el ser humano es el que puede producir conocimiento, Claro. entonces hay que invertir en el ser humano, prepararlo para que el ser humano tenga las condiciones óptimas para producir los conocimientos que le puedan dar riqueza a este país. Entonces nosotros pretendemos encarnar ideológicamente un discurso y una visión y una acción de avanzada, porque el problema del PRD es que se ha ido derechizando, se ha ido hacia la derecha, tratando de ocupar un espacio que ya lo está ocupando el Partido de la Liberación Dominicana, Así es. que es un partido neoliberal y de derecha. Hay un trabajo muy bueno que está en las redes sociales donde se demuestra que el PLD es un partido de derecha. Pero también lo prueba, todos los días lo están probando. Así es. En la práctica, en la vida diaria, de que es un partido que gobierna para un grupito. Primero, para la clase poderosa de este país. Y segundo, para un grupito de ellos que robándose los fondos públicos, entonces se han hecho multimillonarios que hoy pueden competir con sus millones, con familias que han tenido que dedicar al trabajo más de un siglo. Nosotros, doctor, vamos a dejarle la invitación abierta para volver a invitarlo para que siga conversando con el público y el pueblo dominicano, ya que el tiempo en televisión es un poco corto, ¿no?
y de manera especial le ponemos este programa a la orden para que Muchas usted gracias. pueda expresar sus ideas y cuando guste estamos aquí a la Muchas orden. gracias. Así es que un mensaje final al Sí, público cómo no, televidente. para mí un honor estar aquí compartiendo Sí, claro. con ustedes, ¿verdad? Ha sido muy interesante esta entrevista y decirles que, bueno, que siempre estaré en la disposición de comparecer acá, tan pronto ustedes me lo ordenen. Y a los amigos televidentes, pues decirles que no podemos perder la fe, ¿verdad? Que hay que seguir construyendo. Hay esperanza. Hay esperanza, ¿verdad? Y tenemos que construir una esperanza y esa esperanza se pueda convertir en una realidad. Así es. Bueno, le damos las gracias al doctor Franklin García Fermín y también a ustedes por sintonizarnos. Será hasta el próximo sábado. Buenas noches. Bendiciones.